Bienvenido de regreso a esta sesión en cuanto a las comunicaciones hídricas. El día de hoy, antes de dar comienzo, en cuanto a la sesión, tengo que darles los avisos logísticos para que puedan escucharse y entenderse correctamente. Por lo tanto, les solicito que enciendan su interpretación. Verán ustedes el icono del globo mundial en la parte inferior derecha o bajo más, los 3 puntos, búsquenlo y podrán escoger qué idioma desean escuchar, que es inglés, español o arábic. Soy Cecilia, algunos de ustedes a lo mejor me conocen o no me conocen. Soy su anfitriona durante todo el programa. Deseo agradecerles a Bloom Condition por este programa de comunicación sobre el agua. Ahora, un anuncio veloz. Las primeras grabaciones finalmente están en YouTube. Verán grabaciones de la primera semana y una grabación por idioma. Por lo tanto, tienen 3 grabaciones en español, inglés y en árabe, inclusive para la sesión número 2. Las grabaciones de las sesiones anteriores las verán la próxima semana, es decir, del día de hoy y del martes pasado. Deseo darles un segundo anuncio. Para aquellos de ustedes que estuvieron conmigo durante la primera sesión, les dije que tendríamos una sesión completa a nivel web en agosto. Los detalles ya están definidos, por lo tanto, salven la fecha, el 14 de agosto va a ser una sesión en la cual ustedes estarán creando el contenido. Por ende, les estamos invitando como participantes en este programa del agua para que presenten su historia y 5 de ustedes presentarán su proyecto, es decir, hablarán 5 minutos, es una presentación que durará eso, y después podrán dividirse en salas en donde hablarán sobre estos proyectos. La idea no es que el programa lo lleve a cabo yo o los ponentes, no, ustedes deben de sentirse propietarios del programa y aprender para sus propias historias sobre el agua y la comunicación al respecto. Tendrán esta oportunidad de compartir su historia sobre 5 temas y todo esto verán una recapitulación en un link con su historia, la descripción de lo que esperamos o lo que desearíamos ver. Y la idea es dar una presentación de 5 minutos, después se dividen en salas y podrán compartir ideas. No sé, sabiduría, soluciones a los desafíos, sugerencias. Por ende, sí, se dividirán en salas y podrán tener este intercambio. Deseamos que aprendan los unos de los otros, colaboración, y esto será la parte principal de la sesión. Y hablaremos de la Semana del Agua, porque esto nos lleva a la Semana del Agua. Entonces, salven esa fecha, el 14 de agosto, y les haré llegar un correo y si tienen preguntas directamente a mí, háganmelas. Creo que eso es todo de mi parte. Aquí dejo de compartir y deseo presentarles a nuestro orador del día de hoy. Tenemos a Rubén con nosotros. Perdón, deseo tener tu nombre correcto. Rubén es un etnólogo sueco, antropólogo también y gerente del proyecto especializado en visiones especulativas en futuros sostenibles. Rubén es parte de las artes y cuestiones genéricas hídricas y él tiene su propia empresa de políticas. Rubén será el que encabece este taller que durará 2 horas. Entonces estaremos aquí hasta las 16 horas horario mío. Así que espero que disfruten esta sesión del día de hoy. Si tienen preguntas, hagan o coloquen su mensaje o pregunta en el chat. Rubén tiene la palabra. Qué gusto verles. Hola a todos. Voy a dar comienzo compartiendo mi presentación.
Hola a todos. Qué gusto estar aquí el día de hoy. Me llamo Ruben Ritzen y, como decía Cecil, soy parte de un grupo coimaginario de arte. ¿Y qué es lo que creamos? Visiones sobre cómo podría ser el futuro sostenible. Y porque estamos en Suecia y nos especializamos en lo que podría ser Suecia en 30 años, si logramos lograr todos los acuerdos del Acuerdo de París, como parte también de la legislación climática de Suecia. Tenemos que lograr estos objetivos de una sociedad sostenible. Y hacemos esto a través de distintos tipos de cuestiones artísticas y métodos en donde combinamos investigación climática en distintas formas de prácticas y llevamos a cabo como guías de turistas en cuanto a liberar del combustible fósil a Suecia, asimismo radios, teatros, rastreo por GPT y cosas de esta naturaleza. Hemos desarrollado este taller también y voy a hablar brevemente sobre los antecedentes de por qué desarrollamos este taller y con la esperanza de que obtengan algo del mismo. ¿Y cuál es nuestra intención? Para poder trabajar con futuros sostenibles hídricos específicamente en este tema. Entonces, les voy a dar qué es lo que veremos. Hablaré 10 minutos, es decir, brevemente sobre los antecedentes de nuestra metodología y la importancia de imaginar futuros y por qué es esto importante que lo hagamos. Y después entraremos todos juntos, entraremos en el futuro y visitaremos un museo ficticio, es decir, hablando del mundo, de cómo muchos países desean lograr un futuro sostenible. Y después iremos a un taller, podrán ustedes escribir sus propias historias en cuanto al futuro sostenible hídrico en su región, en su país, en sus zonas a nivel local. Y algunos de ustedes, no todos de ustedes, desafortunadamente, porque hay muchos, y esto es fantástico, por cierto, me da mucho gusto que estén todos aquí, pero a algunos de ustedes se les hará un llamado para que presenten sus hallazgos o lo que hayan definido. Primeramente les daré antecedentes en cuanto a este taller. Como ya dije, ¿por qué creemos que el futuro con base en el arte es importante como método? Para nosotros todo comenzó como un proyecto que ven en la pantalla, se llama Carmen Rubens, y Carmen Rubens fue una muestra o exhibición del futuro creada por parte del Departamento de Ciencias Políticas en los 90. Y cuando hablo de una exhibición del futuro, ¿qué quiero decirles? Es que cuando uno visitaba este museo, ya no existe, desafortunadamente, pero cuando uno visitaba físicamente esta exhibición aquí en Lund, uno entraba en el futuro, uno viajaba hacia el futuro. Y en donde más bien uno entraba a una Suecia en el 2023, cuando deseaba ser un estado libre de emisiones de gases de invernadero y, por supuesto, de combustibles fósiles. Entonces, en cuanto a esta especulación del futuro, bueno, fue lo que revisábamos, es decir, la era anterior. Por lo tanto, vemos la colección de una serie de objetos que eran relevantes o que eran parte de este mundo en esta transición, de esta cultura, petrocultura, hacia una cultura sostenible, libre de combustibles fósiles, es decir, un mundo sostenible. Y en cuanto las personas visitaban este museo, viajaban al futuro, se colocaban ellos mismos en este mundo sostenible, libre de combustibles fósiles y cómo ellos contribuyeron o contribuían a un mundo libre de combustibles fósiles. Y nos dimos cuenta que este método tendía a crear cuestiones provocadoras y gran participación. Y nos dimos cuenta que este método de proyectarte hacia el futuro y viendo hacia atrás, es decir, un futuro exitoso y viendo el pasado y pensando por qué logramos todas estas metas.
y cuál era y cómo era ese proceso, eso se podía llevar a cabo en distintos temas y campos. Y por este motivo creamos este taller. ¿Y por qué pensamos que este proceso del pasado, el viajar hacia el futuro y viendo lo que sucedió anteriormente, recientemente pensamos que fue muy éxito porque por cómo se enmarcó? Porque cuando hablamos de transformación sostenible a gran escala, puede ser fructífero el analizar por qué el cambio que sabemos que debe de llevarse a cabo. Entonces uno podría decir que estamos atorados de cierta manera. Tenemos todos estos hechos que conocemos sobre los problemas existentes en el mundo. Sabemos de las consecuencias dañinas de los microplásticos en los océanos, por ejemplo, y sabemos que durante mucho tiempo, pero seguimos lanzando estos plásticos en el océano. Por ende, los hechos no son suficientes. La pregunta entonces es, si estamos atorados, ¿cómo? ¿Y de qué manera estamos atorados? Entonces uno puede decir, bueno, a nivel tecnológico, económico, financiero, cultural, mentalmente, culturalmente, etcétera. Y nosotros diríamos aquí en Imaginaries, que al menos en Suecia, no puedo hablar a nombre de los demás países, al menos en Suecia, en la sociedad en general, hablando de cómo la sociedad tiene que cambiar para crear un mundo más sostenible para las personas, para el planeta, etcétera. La deliberación general tendía a ser un círculo en cuanto a las tres esferas principales al respecto que ven en la diapositiva. La esfera tecnológica, la económica, política. Y nosotros decíamos que también los aspectos culturales y mentales de esta transición hacia un mundo sostenible es igualmente importante. Y también diríamos que probablemente es una respuesta grande a esta última pregunta. ¿Cómo podemos salirnos de esto y cómo podemos llevar a cabo esta transición para nosotros mismos? Y para muchos investigadores, expertos, maestros, activistas, la respuesta es comunicar los hechos. Y muy a menudo, cuando todos ellos, activistas, maestros, no todos, pero muchos, hablan de cómo se vería un futuro no sostenible, tienden a hacerlo, como podemos ver a la derecha de la pantalla, que es a través de estos gráficos, estadísticas, documentos políticos, etcétera. Y quiero decirles que no les estoy lanzando comunicación, no, todo esto es extremadamente importante y nos ha llevado muy lejos en muchísimos aspectos de esta transición verde. Pero sí sabemos que necesitamos actuar ahora si vamos a detener la diseminación o liberación de estos microplásticos y cuidar a la sociedad. Necesitamos crear mayor participación y acciones políticas ahora, en este momento. Y para nosotros creemos que esto significa que tenemos que ir más allá de los hechos. No ignorando los hechos, manteniendo dichos hechos con nosotros, pero incluyendo algo adicional, historias. Así que en el sector cultural, las historias, mundos ficticios se han utilizado para hacer preguntas, retar las normas, debatir, etcétera. Y muchos de estos mundos y historias hacen que muchas personas se involucren. Aquí en Suecia pensarán que Harry Potter, por ejemplo, creo que tengo 3 amigos, por cierto, que independientemente de ellos mismos hicieron tatuajes del logo de Harry Potter en sus cuerpos. Por lo tanto, hay gran involucramiento con este tipo de contar historias. Piensen ustedes en todas las personas que visitaron este mundo de ficción. También Marvel, Star Wars, otros temas. Piensen en todos los que participan en contar historias diariamente, que visitan estos mundos, que se visten con sus personajes favoritos, que se tatúan logos en sus cuerpos, etc. Y la pregunta entonces se convierte, ¿qué hace que estas historias en nuestro mundo sean más emocionantes en cuanto a las mismas que aquellas a la derecha de la pantalla? Porque yo diría que un gráfico que demuestra
como las inundaciones se incrementan en ciertas áreas en los próximos 30 años, bueno, también ese es un mundo ficticio, una historia a nivel mundial. Y claro, en cuanto a opciones importantes y consecuencias dramáticas, etcétera, pero ese gráfico no involucra a las personas de la misma manera como un mundo ficticio. Y esto es porque el trabajar con contar historias tiene que ver con contar las emociones y creemos que esto falta. Necesitamos trabajar con conexiones emocionales. Y esta idea de hablar de cambio climático, inundaciones, falta de agua, que sea emocional y que involucre a las personas, bueno, hay un motivo por lo cual hacemos esto en Imaginary. Y es también el motivo por el cual hemos creado este taller y porque esto es lo que ustedes harán en breve. Van a poder viajar hacia el futuro y hablar de las personas, los lugares que tuvieron un impacto por gestión exitosa y no exitosa y cómo ocurrió. Por ende, es combinar el poder de contar historias con conocimientos científicos. Así que esto explica el por qué es importante hablar de cambio social, qué es lo que nos espera en el futuro, de manera emocional, de involucramiento emocional, es decir, el movimiento político y el movimiento que necesitamos en general. Pero ¿por qué decidimos hablar de un futuro positivo en donde la mayor parte de los problemas no se han resuelto? Esto es algo también importante que hay que abordar en este campo, porque muy a menudo cuando las personas, al menos en Suecia, deliberan sobre el futuro, tienden a hacerlo en cuestiones opuestas binarias o pensando en el futuro como una utopía, es decir, un mundo perfecto en donde todos los problemas que tenemos se han resuelto muy a menudo a través de tecnologías y soluciones basadas en la ingeniería o pueden hablar como si fuese una distopia, es decir, un mundo oscuro en donde todo ha salido mal y la vida es miserable en general. Y ambas estas maneras de hablar del futuro se utilizan para activar y hacer participar a las personas para que actúen y creen el cambio o dándoles esperanza de que el cambio es posible o sencillamente atemorizándoles para tratar de evitar que se entienda lo que va a suceder. No obstante, hablando del futuro de esta manera, nosotros sentimos que puede ser bastante contraproductivo cuando hablamos de crear este involucramiento. Porque en lugar de motivar a las personas, puede hacer que la persona sea pasiva y que las personas no actúen. O porque las personas, y cuando hablo de las personas hablo del público en general, no se comunican o porque piensan que todo va a arreglarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque tienes estos investigadores súper inteligentes, ingenieros políticos que van a crear estas tecnologías mágicas que van a resolver el todo para nosotros, que obviamente te dejan una sensación. Sí, puedo colocar mi fe en ellos y no necesito hacer nada a nivel personal. O todo, si uno habla del futuro distópico, entonces todo se destruirá. No obstante, entonces, ¿por qué debo de hacer algo yo? No hay motivo alguno para que yo haga algo, porque cualquier cosa que haga, veremos el fracaso. Entonces, a lo mejor, entonces, bueno, voy a consumir todo lo que deseo consumir o hacer cualquier cosa que se me ocurra hacer sin pensar en lo que sucederá en el futuro. Así que es importante hablar y discutir y encontrar así como un terreno medio para poder hablar de manera humilde sobre todos los problemas que existen en el presente, reconocer estos problemas, como también dónde nos llevarán al futuro y también iluminar las oportunidades para el cambio que existen y cómo podemos actuar o contraactuar en cuanto a estos problemas. Por lo tanto, es empujar acciones y luz en el espacio que tenemos a nivel personal, profesional o de otra manera para poder trabajar hacia un mundo más sostenible, pero también de manera crucial sobre el hacer algo y no solamente pensar que las cosas se arreglarán por sí mismas.
Porque, ¿cómo imaginamos el futuro? Yo creo que las opciones que llevamos a cabo en la actualidad, la manera en la cual pensamos y hablamos del futuro y nuestras posturas en el presente, es decir, las distintas opciones, inversiones, decisiones políticas, son deseables dependiendo en lo que tú te imagines cómo va a ser el futuro. Pero también es importante recordar que aunque sí podemos saber ciertas cosas sobre el futuro, como por ejemplo que seguiremos liberando gases de efecto invernadero y tendremos problemas hídricos, inundaciones, escasez, cada vez comúnmente se verán, y este es un hecho. Pero también hay un número infinito de cosas que desconocemos, porque el futuro es inherentemente desconocido y por este motivo es el futuro. El futuro, podríamos decir que se convierte en algo conforme vivimos y actuamos en el presente. Lo que sucede en un lugar tiene consecuencias en otra ubicación que no podemos prever. Una nueva tecnología se desarrolla que imaginamos que es una posibilidad, que habrán cambios en cuanto a las conductas, etc. Pero hasta ahora he estado hablando del futuro en singular. Pero probablemente sería más correcto hablar de futuros en lugar de un solo sustantivo. En cuanto al futuro posible que inevitablemente nos dirigimos, porque hay una infinidad de futuros, todos distintos los unos de los otros, o estupendamente bien o no. Inclusive aunque el futuro se presente, digamos, como cerrado y neutral, como algo que sucede, este no es el caso. Esto también significa que el futuro es un proyecto político. El futuro inherentemente es político. Quien controla cómo se debate sobre el futuro, de cierta manera sucede que es lo que ocurre en el presente. Por ende, si pensamos que el futuro es una ciudad de alta tecnología gestionada por la inteligencia artificial, entonces eso nos va a llevar a ciertas deliberaciones que surgirán en la sociedad que nos llevarán a ciertas decisiones económicas, judiciales, de los tribunales, decisiones políticas también. Pero si por el otro lado nos imaginamos un futuro que es distinto al respecto, si imaginamos un futuro con el enfoque en un no crecimiento, viviendo en la naturaleza, en pequeñas comunidades, etcétera, eso nos llevará a otras decisiones políticas y debates en la sociedad. Por ende, el futuro es una cuestión democrática y el futuro en el cual todos vivimos y las generaciones futuras vivirán, por supuesto, se basa en las decisiones que los hombres de negocios y políticos llevan a cabo en la actualidad. Por ende, el futuro no se crea en el futuro, se crea en el aquí y el ahora. Y es por este motivo que es importante hablar y tener una visión del futuro. Aquí brevemente terminaré sobre un concepto interesante por parte de Naciones Unidas, la UNESCO. Yo no sé si conocen, se llama el alfabetismo futuro. El alfabetismo del futuro es como una habilidad, como escribir y leer. Y fue creado por este investigador que se llama Riel Miller. Él fue el que acuñó el término. Y esta habilidad de alfabetismo futuro es capacitarse a uno mismo para tomar en cuenta estos supuestos en los cuales imaginaremos el futuro. Es decir, una idea de lo que es un futuro negativo o positivo, cómo podrían ser. Entonces es una manera para, digamos, capacitar este alfabetismo del futuro para reconocer y analizar y localizar estos supuestos en un debate general cuando nos comunicamos con personas en relación con temas futuros, como también identificando o cuando las narrativas del futuro se ponen en silos y dicen solamente este futuro es posible. Entonces esto convierte la narrativa en un hecho. Y son habilidades críticas porque permiten a las personas estudiar estas narrativas del futuro, porque surgirán en estos discursos políticos y económicos y así las personas entenderán de mejor manera los paradigmas, es decir, las bases de cuestiones y
aspectos sociales y políticos de dónde provienen estas ideas del futuro. Y si podemos analizar y ubicar estas cosas en debates políticos, entonces a nivel consciente o las rechazamos, modificamos o nos suscribimos a las mismas. Y esto promueve, digamos, estas agencias políticas y las personas las promueven hacia el futuro. Muy bien, suficiente. En cuanto a la metodología, siento yo, si están más interesados, pónganse en contacto. Mi correo electrónico lo colocaré en la lámina final y podremos hablar sobre estas cosas. Pero lo que ven delante de ustedes ahora es mi máquina del tiempo portátil. Es mi nexo temporal, es decir, un portal que los hará atravesar a través de líneas de tiempo y hacia el futuro que visitaremos. Y este futuro es Suecia en el año 2053 y esta exhibición de ruinas de carbono de las cuales mencioné anteriormente. Pero para que esto funcione, necesitamos llevar a cabo un ritual juntos. Viajar en el tiempo no es algo que uno hace así rápidamente. Entonces, si se sienten cómodos, no necesariamente deben de hacerlo, les voy a solicitar que cierren sus ojos y escuchen el sonido de mi voz. Se les invita a respirar hondamente 3 veces, uno a la vez cuando yo les diga inhalar. El primer respiro profundo ahora. Y piensen en quiénes son el día de hoy, aquí en el 2025. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo ven su vida? ¿En dónde viven? ¿Qué es lo que les gusta hacer? Piensen en esto brevemente. Y ahora inhalen profundamente por segunda ocasión. Piensen en quiénes son ustedes en el futuro, en el año 2053. ¿Son ustedes mismos aún? A lo mejor son alguna otra persona, un amigo, un miembro de la familia, un pariente. ¿En dónde viven? Y cómo ven su vida, cómo pasan sus jornadas, sus días. Piensen en esto brevemente. Tomen una tercera respiración profunda. Piensen en lo que han hecho para volverse quienes son hoy en el año 2053. ¿Cómo han cambiado en estos más de 30 años? ¿Cómo ha cambiado la sociedad desde el 2025 hasta el 2053? Respiren nuevamente y abran sus ojos. Bienvenidos al 2053 y a la exhibición del Museo Carbon Ruins, Ruinas de Carbón. Es un placer tenerlos aquí visitando. En el año 2030 algunas personas vinieron, pero parecería de mi pantalla que, bueno, todos están acá. Es un placer tenerlos a todos aquí con nosotros. Hace 10 años atrás, en más o menos 2043,
Suecia completó con éxito la transición energética y se convirtió en un estado de bienestar sostenible, finalmente uniéndose al club de países que habían alcanzado este objetivo. Y para celebrarlo, el gobierno sueco colaboró con las Naciones Unidas para crear esta exposición Carbon Runes, que se centra en cómo ha cambiado la sociedad entre mediados y finales de las décadas 2020 y ahora 2053. Como saben, gran parte de la transición hacia un país sostenible pasa por la gestión de los problemas del agua, en todas sus formas, desde la sequía, la escasez de agua, hasta las inundaciones y la contaminación del agua. Nuestra exposición ha despertado un gran interés y por esto ha dado vueltas por el mundo visitando países de todos los continentes poblados. Pero para ello, por supuesto, necesitamos objetos e historias de otros lugares diferentes a Suecia porque nuestros problemas no son comunes a los de todos los demás países. Estos son problemas diferentes para cada país. Es por eso que estamos tan agradecidos de que se hayan tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y compartir sus historias de lo que ha ocurrido en sus países, en sus regiones, en sus partes del mundo y de cómo también han afrontado con éxito estos problemas relacionados con el agua desde el 2025 hasta el 2053. Y para comenzar, para darles una idea, como pueden ver en el título de la historia que incluimos en la presentación, voy a presentarles algunos objetos de esta exhibición sueca. Como inspiración, no hace falta que sigan rígidamente esta estructura. Simplemente para compartirles la información. Este primer objeto, como puede que hayan adivinado del título, césped artificial, aunque parezca césped artificial, no es solamente un césped cualquiera ni artificial, sino que está hecho de petróleo. Se llama AstroTurf. Un día recibió este nombre espacial del mundo fósil y se utilizaba sobre todo para campos de fútbol aquí en el hemisferio norte. Y esto permitió a los jugadores y a los clubes dejar atrás el barro, los cortacésped, alargando así la temporada. Sin embargo, el tiempo y los variados jugadores de fútbol fueron desmenuzando esto en trozos cada vez más pequeños y combinado con pequeños gránulos de caucho de la hierba tenemos, un desastre medioambiental. Las partículas de microplástico resultantes acabaron en lugares donde no eran bienvenidas, desde arroyos, y llegaron con las lluvias, llegaron a muchísimos lugares a donde no tendrían que haber llegado. Ríos, lagos, océanos, arroyos y ríos locales, hasta el cerebro de los peces. Y no fue hasta que algunos ayuntamientos, municipalidades, clubes y jugadores de fútbol decidieron atacar de frente este problema para que se prohibiera el uso de este material. Fue esta organización, no sé si la conocen, al menos en Suecia era grande en esa época, se llamaba Footballers for Future, Jugadores de Fútbol para el Futuro, que hizo una campaña con el lema poner el árbitro en el océano y no en el plástico. Y hay un equipo de fútbol en Helsingborg, en el sur de Suecia, que colaboró enviando semillas de césped natural de gran calidad a todos sus competidores. Y finalmente, la Asociación Sueca de Fútbol se posicionó y pidió el apoyo del gobierno en su lucha por eliminar los campos con césped artificial. Entonces, en toda Suecia no está permitido el césped artificial. Y estos campos fueron enriquecidos con biocarbón, que secuestraba carbono al tiempo que hacía la hierba más duradera. Ahora ningún jugador ni siquiera consideraría jugar sobre este césped artificial y ya no tienen que sufrir de quemaduras en sus piernas. Otro objeto bastante interesante y muy interesante para mucha gente en nuestra exhibición es
activista que se llama Hormigón. Muchos residentes de Malmö hablaban de las inundaciones. Es una de las grandes ciudades del sur de Suecia. Y hubo inundaciones el 31 de agosto del 2014 y se veía cómo la ciudad sufrió inmensos aguaceros que provocaron inundaciones a gran escala y todo se vio afectado. Los autobuses quedaron atrapados en lagos urbanos recién formados, álbumes de fotos familiares perecieron cuando los sótanos se llenaron de aguas. Durante décadas la ciudad había construido superficies duras de hormigón y asfalto que impedían que el agua llegara al suelo subyacente. Y tras estas inundaciones se ha tenido que trabajar mucho para adaptar la ciudad a un clima cambiante. Se evita el asfalto, el hormigón en las calles, las plazas se cubren de árboles y los estanques y ríos recogen el agua de lluvia. Y uno de los cambios más visibles son los agujeros que han aparecido en muchas de las estructuras de hormigón de la ciudad. Y el núcleo que ven acá expuesto, en realidad se extrajo de una parte de una plaza de Malmö de 2028. Entonces, al hacer estos agujeros en el hormigón y plantar hierba en ellos, las plazas se volvieron verdes. Y los núcleos luego se reciclaron y se utilizaron en nuevos edificios en la ciudad para cumplir con las normas de circularidad de la construcción. Este es un ejemplo de otro objeto que ha servido mucho para gestionar los problemas con el agua que teníamos acá en Suecia, creando estos canales que permiten que la lluvia pueda llegar al terreno y no solo quedarse en las calles de asfalto. Pero ¿qué clase de guía del museo sería si no tuviese una lección para enseñarles basadas en mi historia? Lo que ven acá son aspectos sobre si vimos cómo la sociedad en general tiende a cambiar. Pueden identificar que estos 8 aspectos, factores que podemos ver de la sociedad, suelen tener una parte importante y tienden a no lograr cambios en manera individual, sino en colaboración con otros aspectos. Por ejemplo, cambiar a los productores, los que ven acá en las pantallas, nuevos mercados, historias, organización, activismo, políticas, conocimiento, comportamiento. Y este es un modo fructífero de pensar. Cuando pensamos en cómo las sociedades en sus países o en sus regiones han cambiado, cómo han gestionado todos los temas que han enfrentado, mirando cuáles son los aspectos importantes para lograr estos cambios, son un modo muy fructífero de pensar en qué estructura dar a la historia. Por ejemplo, lo que les contaba sobre el césped artificial. Si tengo que mirar esos factores que traen cambio, ¿qué podemos ver? En ese caso era una combinación de activismo, los Footballers of the Future, la organización de ellos y el equipo de fútbol que envió las semillas de césped, lo que lleva a un cambio en políticas, a las asociaciones que implementan una política para el césped artificial, lo que luego crea cambios en comportamientos y los jugadores de fútbol no tienen que seguir jugando en césped artificial. Entonces este es solo un ejemplo, una historia y un camino al cambio, pero todos estos pueden combinarse en infinitos modos. Podemos pensar en cambiar normas y comportamientos, que puede abrir nuevos mercados, o historias que se pueden compartir con la sociedad, que puedan llevar a diferentes actores que se organicen, grupos de activistas, nuevos conocimientos que pueden compartirse para ayudar a las decisiones de políticas. Entonces el cambio nunca sucede en un vacío. Y por supuesto lo que decía ahora,
ejemplos generales que pueden combinarse. Bueno, entonces vamos a poder ir a estos grupos y dividirse por región o por país para hablar sobre los temas que enfrentan con respecto al agua. Serán así la gran parte del resto de la sesión. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos para que puedan prepararse un café o buscar un poco de agua. Yo voy a estar acá a las y 50. Una pausita de unos 10 minutos. Gracias, Rubén. Y mientras que nos tomamos una pausa, voy a abrir las salas porque van a tener que asignarse ustedes mismos a dónde quieren ir. Tenemos más de 150 participantes y son 22 las salas. Van a poder elegir a dónde ir según sus regiones. Algunas son más precisas según quien ha participado antes. Queremos que sean bastante pequeñas estas salas, pero por supuesto pueden sumarse a la sala que prefieran. Quédense con nosotros por ahora, así me confirman que pueden ver estas salas. Quédense con nosotros para que Rubens nos pueda compartir las instrucciones y luego también voy a compartirlas en el chat. Pero bueno, ahora hagamos una pausa, como decía Rubén, busquen un poco de agua, de café o lo que deseen, porque vamos a hablar e interactuar en este ejercicio de 40 minutos. Así que tómense su tiempo ahora para quienes han llegado más tarde. Espero que puedan aprovechar los conocimientos de sus compañeros en la sala. Sepan que estamos viviendo en el futuro, así que espero que puedan comprender la metodología con sus compañeros de la sala. La idea es tener unos 5 personas por grupo. Si tienen demasiadas personas o muy pocas, pueden volver o cambiar de sala. Están definidas diferentes regiones, pueden elegir a la que pertenecen o la que más les interese. Y luego continuaremos en unos minutos, pero primero una pausa. Y si no ven las salas, busquen el icono en la parte inferior de la pantalla donde verán la lista y tendrán un botón donde dice Join, unirse. Volveremos así en unos minutos. Y voy a poner un poquito de música. Rubén me dirá cuándo detenerme. Bueno, creo que Cecilia está en algunas de las salas compartiendo las instrucciones por ahí, pero para quienes siguen estando acá en la sala principal, esta es la asignación de lo que vamos a poder, con lo que vamos a poder trabajar en las diferentes salas. Bueno, lo que quisiera que hicieran fuera comenzar identificando algo que no sea sostenible desde el punto de vista del agua, específicamente en el 2025 en sus países o regiones. Puede ser de cualquier sector, de cualquier parte de la sociedad, y pensar en por qué esto no era sostenible en el lejano 2025, qué era lo que estaba sucediendo en esa sociedad cuando se vivía ahí. ¿Por qué esta gestión del agua no era sostenible? Porque existía en primer lugar y como somos un museo tenemos que tener algo que presentar al público. Entonces podemos tener, por ejemplo, una historia contando algo interesante, pero necesitamos algún tipo de objeto que podamos poner en el museo. Y luego quisiera que escribiesen la historia tras este objeto. ¿Qué aspecto tiene hoy en el 2053? Este objeto
ha sido sustituido por algo en la gestión hídrica o simplemente ha desaparecido por completo, ha sido reemplazado. ¿Y cómo se ha producido el cambio? Pueden inspirarse en estas cosas estos factores que he presentado antes de la pausa. Y tienen acá el enlace a estos diferentes factores que traen el cambio con los ejemplos de nuestro museo sueco original. Luego pensar cuáles han sido los acontecimientos cruciales que propiciaron el cambio, o alguna persona, organización, empresa, historia, alguna demostración, alguna ley, una tendencia que hubiese sido fundamental para el cambio y por qué. Y también piensen en resistencia. ¿Ha habido resistencia al cambio? ¿Cómo ha sido? ¿Ha podido ser gestionada, superada? Pueden dar nombres de lugares importantes, años, eventos, organizaciones, personas y demás. Voy a dejar acá esta diapositiva en la sala principal y Cecil creo que lo va a poner también en el chat. Para quienes tienen acceso al Google Drive, las instrucciones están ahí. Voy a pegar nuevamente el enlace y pegar también las instrucciones. En el chat tienen acceso al Google Drive, tienen instrucciones en español, en árabe y en inglés y voy a colocar las instrucciones en inglés en el chat si me dan un segundito. He generado 5 grupos que van a dar la oportunidad de presentar. No van a tener una enorme cantidad de tiempo por presentación, 5 minutos, para que todos puedan tener la misma posibilidad de discutir de lo que han hablado. Esto sería fantástico. El primer grupo en mi lista es el grupo de la región de América Central y el Caribe. ¿Tenemos a alguien o quizás un par de personas de ese grupo para compartir lo que han discutido? Bueno, si gustan, yo, Marco Sotelo. Perdón, ¿lo puedo hacer en español? Sí, yo hablo en español, no voy a intentar responder en español porque no soy tan bueno. También se puede poner la interpretación, puede ir al canal en inglés, así que Marcos, por supuesto, puede hablar español. Y luego nosotros escucharemos en el inglés para escuchar su traducción.
De acuerdo. Tuve la oportunidad de platicar en el grupo con Helen, con Eloísa, con Yanira y con Orlando, colegas de diferentes latitudes de Centroamérica, y estuvimos discutiendo pues de estos problemas de la gestión del agua que tenemos en común en la región, que es utilizar excesivamente el agua en el cultivo, en la actividad de la minería. Tenemos un descuido de la protección de aguas subterráneas y en los megaproyectos hidroeléctricos, entre otros temas, además del crecimiento urbano y demográfico desmedido en grandes ciudades. Y pues también hablamos un poco acerca de el empleo del agua en lo que es las herramientas de inteligencia artificial. Eh, eh, pues además de otros problemas en la región como es el tandeo del agua, ¿no? Que se va organizando en las urbes de la región. Hay un calendario de distribución de agua y de esta manera pues detectamos los grandes problemas que son insostenibles para un futuro en la región de América Latina. ¿Qué coincidimos en las posibles soluciones y cómo afrontar estos temas? Bueno, primero es un cambio de ideas, ¿no? Un cambio de darle una revalorización al recurso hídrico en toda la región, y pues para ello se requiere de la colaboración del gobierno, ¿no? Así como de la sociedad en conjunto y de las empresas, porque los esfuerzos individuales simplemente no llevan a buen puerto, no se consiguen los objetivos. De esta manera incluso es un cambio de actitud, ¿no? De tomar en cuenta que el agua es un elemento que une todas las actividades económicas de la humanidad, ¿no? Y la importancia de utilizar pues incluso hasta la última gota y ver el agua como un recurso de economía circular que se puede reutilizar hasta 7 veces, 8 veces antes de ser pues prácticamente desechada. Y para eso se tiene que hacer un cambio de ideología en el sentido de reutilizar el agua tratada, ¿no? No desperdiciarla. Y hablábamos ahí de los problemas, ¿no? De las palabras, de los conceptos, incluso narrativos, porque al momento de decir que se utiliza agua tratada, ¿no? La gente ya pone ahí una barrera, no la quiere utilizar. Y entonces, Fantástico, muchísimas por ejemplo, en gracias, la Ciudad de Marco. México y en el país en general, estamos instaurando el término agua regenerada. Simplemente es lo mismo, pero el impacto que tiene en la sociedad al decir estoy consumiendo agua regenerada no es lo mismo o no crea la misma idea que decir que estás utilizando agua reutilizada, ¿no? Tan sencillo como cambiar ahí los aspectos de narrativa te abre la perspectiva a recibir esta agua, ¿no? De diferente manera. Entonces, pues son algunos de los aspectos y lo que propusimos para nuestro museo es como una placa conmemorativa, un memorial, en donde hubiera un mapa, ¿no? De la región y un calendario, ¿no? Que significara pues los tandeos de agua que hay en muchos de nuestros países, y de esa manera hacer más conciencia de cómo se puede superar ese problema para 2053. Esto se parece algo muy interesante. Me gusta esta idea del mapa, del calendario, de ver una cosa muy táctil, muy algo con lo que se puede realmente interactuar. El uso de las palabras también es algo que ha cambiado en estos últimos 30 años. El modo en el que hablamos sobre el agua y cómo está asociado con esto. Gracias a usted y a todo su grupo. Próximo tenemos al grupo Western Europe. Eh, si alguien quiere compartir lo que han discutido. Esperábamos no tener que presentar, espero. Y no se puede confiar solo en el generador. Sí, pero
Teníamos una idea similar, por ejemplo, sobre qué hacer con el agua embotellada, usar diferentes tipos de agua como generada de agua, de desecho y luego exhibirla en un museo y mostrar cómo se bebe. Y pensar en cómo se puede cambiar el nombre, cambiar quizás la marca y quizás un poco más en qué poner en el museo, como qué mostrar, qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que vamos a estar mostrando en un futuro como diferentes ítems. Pero en realidad tenemos una amplia variedad de temas de las que hemos hablado. Hemos hablado de centros de datos que necesitan mucha agua, productos para la agricultura importados de otros lugares. En nuestra región, también una pérdida y un desecho de agua en el país de origen. Hemos hablado también mucho sobre este tipo de cosas que pueden resolver con mucha cooperación. Por ejemplo, algunas personas del grupo mencionaban que los centros de data science, de datos, generan mucho calor, mucha energía y podemos utilizarlo para producir, por ejemplo, tomates en Europa Occidental. Entonces no tenemos que importarlos de otras áreas. Perdón, necesito ayuda del grupo porque me pongo nerviosa y me olvido. Pido disculpas, pero no se entiende lo que están hablando porque no tiene micrófono. Pedimos disculpas, Jane, pero no se está escuchando y se escucha muy lejos y no se escucha claramente. Si pudieras quizás hablar más cerca del micrófono. Perdón, le voy a pedir quizás a otros miembros del equipo que me ayuden. Muchísimas gracias a las dos. Creo que pasaríamos así ya a otro grupo, pero es muy interesante lo que han mencionado, específicamente sobre cómo ahora en el 2053 trabajamos mucho más con la circularidad en el agua. El uso y el abuso, el modo en el que tratamos el agua y cómo tratábamos el agua en el 2023, al menos en Europa Occidental. También muy buena esta idea de tener dos botellas de agua diferente para mostrarlos en perspectivas diferentes. Así que bueno, muchísimas gracias por esto y por compartirlo con nosotros. Muy interesante. El próximo grupo que tengo con nosotros es Medio Oriente, los países del Golfo. ¿Alguien quisiera
hablar acá de Asia Occidental. Qué bueno que me eligieron porque tenemos algunas ideas muy interesantes. Sin embargo, es muy fácil, bueno, salirse del tema porque se vuelve muy interesante. Así que yo soy Alicia Daouz, voy a estar hablando en parte de mi grupo. Acá en Medio Oriente nos basamos en modos no convencionales de tener agua que tienen que ser desalinizadas, son agua del océano para hacerla potable. Y también esto no es sostenible si lo utilizamos. Y pensábamos que podíamos llegar a este punto en el que podemos tener equipos muy grandes que están haciendo la osmosis reversa, la desalinización, al ambiente marino. El impacto marino, el impacto que tiene en el ambiente marino, es todo este proceso y el agua subterránea, que no se puede volver a llenar con agua pluvial porque no hay lluvias. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahora no es sostenible porque hay muchas vulnerabilidades y riesgos a lo que estamos haciendo ahora y cómo están obteniendo nuestros recursos hídricos. Esto nos ha llevado a mirar a nivel comunidad qué es lo que se puede hacer a nivel doméstico también. La gente ahora se les pide que tengan sus propios sistemas en casa, como un agua de generador de agua, y también tener un recolector de agua atmosférica y también la unidad de reciclo de aguas negras. Entonces, nuestra visión es que para el 2053 todas las comunidades y todos los hogares van a estar equipados con esto para poder quitar estas, digamos, monstruosidades. No pensamos que vayan a desaparecer del todo. Creo que sí van a seguir teniendo un lugar para existir, pero a nivel comunitario se va a poder tener más responsabilidad, así como conocer mejor la calidad del agua. En nuestro grupo decíamos que no mucha gente sabe cuál es la calidad del agua, cuándo es buena. Entonces queremos que la gente pueda comprender qué calidad de agua es saludable, qué tienen que tener para cubrir sus necesidades. Así que hacer formación a nivel comunitario para asegurarse de que la gente conozca los motivos de salud. En este modo puedan empoderarse para tener estas unidades en sus casas. Entonces, en nuestro museo queremos tener un tubo gigante, que era el que solía ir al océano para recolectar el agua, y también una jarra con el agua de descarga. Entonces, en el 2053 se preguntarían, pero ¿por qué pondrían todos estos tubos enormes en el océano para quitar el agua? ¿Por qué? Entonces estamos pensando en algo que él haría pensar a la gente, no puedo creer que hubiesen hecho esto y ahora poner una única unidad simple, pequeña, que pueda hacer todo esto a nivel hogar que no tenga un gran impacto en el ambiente. Bueno, espero haberlo dicho todo. Gracias. Súper, muchísimas gracias, Alicia. Y me encanta esta idea de presentar este tubo en el museo. Me parece que podría ser algo fantástico. A todos los museos les gustan tener piezas enormes a exhibir. Así que realmente una discusión muy buena, muy interesante de la democratización del agua también, como mencionabas. Hacer que llegue a nivel individual, también como un esfuerzo pedagógico para que la gente pueda llegar a sus propios recursos hídricos. Muy, muy importante. Así que muchísimas gracias por esto. Gracias también a todo el grupo. Ahora el grupo de la India. ¿Alguien quiere resumir lo que han conversado?
Hola, soy Priti de Mumbai, India. Gracias por esta oportunidad. He puesto también nuestras ideas en el chat porque hemos tenido una conversación muy interesante. Todos han contribuido. Ha sido muy lindo escuchar una de estas sugerencias de un fertilizante, una cosa que verían en un museo, fertilizantes y pesticidas. Así que, ¿por qué no, por ejemplo, hacer una planta de producción de fertilizantes como parte de un museo, que se convierta en un museo? Y los objetos que estarían en el museo serían cosas que podrían ver, por ejemplo, a dónde llega lo que hacen, cómo lleva el agua, cómo llega a los cultivos. También pensamos en botellas de plástica, en, bueno, duchas que gastan mucha agua. Y realmente, bueno, espero no haberme olvidado de nada. Todos los que han sido tan activos, Zambia, Kunal, bueno, añadan alguna idea que me pueda haber perdido. Tenemos una de las cosas que mencionamos fue que las voces de las personas, la narración de las personas reales que se ven impactadas por la disponibilidad o indisponibilidad del agua, también tenemos que escuchar sus narrativas. Es siempre una cuestión de dar voz a la gente y a las comunidades. Voy a hacer una pausa, quizás alguien más en mi equipo pueda decir algo. Muchas gracias. Creo que una de las preguntas tenía que ver con cómo llegamos ahí, cuáles son los eventos cruciales. Una cosa que hemos discutido todos es que la crisis hídrica llegue a un nivel tal que la gente empiece a pedir sus derechos. Hay una protesta y necesita haber una plataforma en la que se puedan escuchar sus voces y solo ahí podrá suceder el cambio. Lamentablemente no hay espacio para las voces silenciosas. Tienen que haber voces que demanden sus derechos. Solo así sucederá el cambio. Es un poco dramático, pero quizás porque yo hago películas, entonces pienso mucho en el drama, las historias, las emociones. Nuevamente una solicitud al equipo si quieren añadir algo que me haya olvidado. Estoy segura de que hubo muchas más sugerencias hermosas y me las estoy olvidando. Les pido disculpas. Gracias. Creo que ha presentado una idea muy visual y dramática, como está diciendo, para este museo. Que me ha encantado la idea de tener como el museo que sea una planta de fertilizantes en la que uno pueda entrar y caminar y ver estos objetos y discutirlo, hablando de drama y de involucrar a la gente. Sería sin dudas un modo fantástico de hacerlo, con las voces individuales y las personas que se ven afectadas por estos problemas, desde el 2020 hasta ahora 2053. Así que muchísimas gracias por eso. Vamos a pasar al último grupo y gracias a Priti y al grupo de India. El último grupo es el grupo del Nilo. Tenemos a alguien ahí que quiera presentar. Sí, gracias, Ruben. Tuvimos una muy buena discusión en nuestro grupo. Hemos mirado el uso del agua en la agricultura como un tema importante en la sostenibilidad. Ha habido muchos avances en el riego y sus tecnologías y en este proceso se pierde mucha agua. Entonces esto es algo que sugerimos cambiar.
Existe porque es un método simple y tradicional de cosechar. El objeto que se podría presentar en el museo, sugerimos una imagen, una fotografía de tierra árida, seca y los avances tendrán tecnologías de riego de precisión, sin tener que perder agua y teniendo suficiente agua para la conservación de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo sucede el cambio? Con el gran crecimiento de la población, entre tantas otras cosas, que es seguramente una presión que lleva al cambio. Así que diría que sí, básicamente es eso lo que hemos discutido en el grupo. No sé si alguien más de mi equipo quiere añadir algo. Les dejo el tiempo para hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Perdón, vamos a tener que ir concluyendo porque quisiera hacer una conclusión en horario, considerando siempre ser respetuosos por el tiempo de todos. Así que muchísimas gracias a todos por compartir y muchísimas gracias a todos en el grupo del Nilo. Gracias por haber compartido. Esto es un tema muy importante, muy interesante también, tener esta imagen como el objeto del museo. Creo. Bueno, yo no tengo nada más que añadir, simplemente hacer un viaje atrás en el tiempo y vamos a volver al 2025, porque lamentablemente no podemos quedarnos en el futuro. Hay muchas cosas en el 2025 que podemos hacer para mejorar. Bueno, si tienen la oportunidad de sentarse en sus sillas y volver a hacer la meditación, los voy a hacer viajar en este portal del tiempo por segunda vez. Piensen en el año 2025. Aterricen en la sensación de estar en ese cuerpo, de ser aquella persona, en ese momento en el tiempo, con todos aquellos desafíos frente a ustedes, pero también todas aquellas oportunidades para el cambio. Respira profundamente y abre tus ojos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber participado. Y gracias a Rubén por habernos liderado en esta actividad tan divertida y con un grupo tan grande. Hemos podido discutir los desafíos antes, pero la verdad es que así ha sido realmente fantástico. Hemos podido todos compartir y quienes no han compartido hoy pueden añadir sus notas, dibujos o lo que deseen en Google Drive porque nos encantará leer también sus historias. Muchísimas gracias a todos por haber participado en la actividad de hoy. Gracias a Rubén por habernos liderado. Tienen acá el contacto y lo vamos a compartir en el resumen de la sesión, como siempre. Gracias a la Fundación Grandfus por hacer que este programa sea posible. Y la próxima semana, el martes, vamos a tener una sesión con personas de Canadá. Y el jueves vamos a tener otro taller con Data Fight de periodismo investigativo. Y no se olviden que les voy a mandar un correo electrónico con los detalles sobre la sesión del 14 de agosto donde van a poder compartir más de sus historias. Y al final de esta sesión van a tener la encuesta, así que nos pueden contar qué ha funcionado, qué no, y siempre se pueden poner en contacto por mail. Bueno, hemos llegado al horario, así que muchísimas gracias a todos y espero que tengan un hermoso resto del día. Hasta luego, gracias.